Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿pueden escucharme? Buenos días, profesor, se escucha alto y claro. A ver, jóvenes, vamos a iniciar la sesión, semana número 17. Vamos a iniciar con la respectiva captura de pantalla. Espero que los que hayan postulado el fin de semana les haya dado mucha suerte, hayan tenido mucha suerte. Si no, a seguir intentando. Ok, vamos a prender las cámaras y vamos a hacer la respectiva captura de pantalla. Sonrían, por favor. Ok, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Vamos a tomar la captura de pantalla, sonrían. Listo. El tema que nos convoca en esta ocasión es un tema bastante interesante, un tema que tiene que ver con la macroeconomía. Hemos estado viendo durante las semanas anteriores diferentes temas macroeconómicos. Hemos visto desde el sistema tributario hasta el presupuesto general de la República, pasando por la balanza de pagos, la deuda pública total, y en las últimas sesiones hemos visto todo lo que tiene que ver con comercio internacional y indicadores macroeconómicos. Entonces, cuando vimos este tema se relaciona bastante con la balanza de pagos e indicadores macroeconómicos. ¿En qué sentido? Lo vamos a ver ahora. ¿Cuál es el tema de esta semana? Organismos financieros internacionales. ¿Ok? ¿Qué son los organismos financieros internacionales? ¿Cuál es su función? ¿Cómo trabajan dentro del entorno económico? Lo vamos a ver en esta sesión. Para empezar, son instituciones de carácter multilateral que ofrecen asistencia y apoyo financiero a los países miembros. ¿Miembros de qué? Miembros de la ONU, Organización de Naciones Unidas. Los organismos internacionales, según el derecho internacional, gozan de una personalidad jurídica internacional, por lo que ejercen derechos y asumen obligaciones. Entonces, ¿qué son los organismos financieros internacionales? No son otra cosa que instituciones que se dedican a brindar asistencia y apoyo financiero a todos los países miembros de las Naciones Unidas. En ese sentido, ¿cómo se relaciona con la balanza de pagos y los indicadores macroeconómicos? Obviamente, la asistencia económica son préstamos, inyecciones de capital, liquidez para las economías que lo están necesitando. Cuando una empresa llamada Perú o Bolivia o Brasil o Argentina necesita liquidez porque su presupuesto general de la República va a ser deficitario, necesita cubrir ese presupuesto, acude a los organismos financieros internacionales y pide un financiamiento. 1.000, 2.000 millones. Y no es que los organismos se los den inmediatamente, lo tienen que evaluar. ¿Y en base a qué lo evalúan? En base a su balanza de pagos, que son sus estados financieros, o los indicadores macroeconómicos. ¿Cuál es el indicador más conocido? Lo hemos visto en la sesión anterior, el PBI, Producto Bruto Interno. Yo, a través del PBI, puedo chequear si este país, en comparación con el periodo anterior, ha tenido crecimiento, se ha estancado o ha caído. Entonces, pues, puedo saber si sus proyecciones son buenas o sus proyecciones son de caída. ¿Ok? Los organismos financieros más importantes que tenemos y los que conocemos, reiteradamente hemos escuchado dentro de los medios de comunicación, son el Fondo Monetario Internacional, FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Corporación Andina de Fomento o Fondo Latinoamericano de Reservas, FLAR. Están entre los organismos más conocidos. ¿Ok? Continuamos. El primero de ellos, y más conocido, que hemos escuchado más comúnmente, es el Fondo Monetario Internacional. Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial nacieron en el mismo momento. Es una agencia especializada por la ONU que promueve la cooperación monetaria en el mundo y asegura la estabilidad financiera y facilita el comercio internacional a través de un sistema financiero internacional. El Fondo Monetario y el Banco Mundial nacieron en el año 1944. 1944, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué aparecieron ahí? Porque después de la Segunda Guerra Mundial,
los países de Europa, Asia y América estaban con una economía casi destruida, posguerra, era una depresión muy grande y necesitaban reactivarse económicamente. Entonces se formaron estos organismos financieros con la finalidad de recuperar las economías de los países que habían participado en la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad el Fondo Monetario Internacional tiene una función más de evaluador o analizador, una especie de central de riesgos de los países, de las economías de los países, porque en base a la calificación que dé el Fondo Monetario Internacional, una especie de SBS, si quieren verlo así, te puede facilitar el acceso o la negación de los créditos internacionales. La famosa calificación de riesgo país que da el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional analiza toda la situación de un país, su balanza de pagos, su estado financiero, sus indicadores macroeconómicos y te da un riesgo país, un grado de riesgo. ¿Cuáles son los fines del Fondo Monetario Internacional? Fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar el crecimiento del comercio internacional, fomentar la estabilidad cambiaria, ayudar a establecer un sistema multilateral de pagos entre los países miembros, infundir confianza poniendo a disposición los recursos del fondo o aminorar los desequilibrios de la balanza de pagos. El otro organismo financiero internacional importantísimo es el Banco Mundial. El Banco Mundial lo conocemos por diferentes características, pero básicamente es un organismo que viene de la ONU, cuyo capital pertenece a la totalidad de los países miembros, a todos los miembros de la ONU. Trabaja asociado con el Fondo Monetario Internacional y se creó al mismo tiempo. Se creó con el nombre de Banco Internacional de la Reconstrucción y Fomento en 1944. ¿Por qué? Porque obviamente su función era ayudar a la reconstrucción y el fomento de las economías que habían participado en la guerra y posteriormente cambió de nombre. Sus principales funciones en la actualidad, sus principales objetivos son reducir la pobreza en el mundo, aumentar la prosperidad compartida y promover el desarrollo sostenible. Ahora bien, este punto que vamos a tratar ahora es un punto bastante interesante, es un punto bastante importante que tiene como objetivo la integración económica. Pero la integración económica, ¿en qué sentido? Local, solo del Perú, regional o mundial. Este punto es un punto importantísimo que tiene que ver con la integración económica global, a nivel global. Entonces, ¿qué es la integración económica? Para empezar, es un proceso mediante el cual se eliminan progresivamente los obstáculos que separan a las economías de los países y las regiones del mundo. Se van a ir eliminando progresivamente todos los obstáculos que de pronto separan a las economías y los países de las regiones del mundo. ¿Cuáles son los obstáculos que pueden separar a las economías y las regiones del mundo? Son muchos. Uno de esos obstáculos, por ejemplo, son las fronteras. De esta manera se crean paulatinamente autoridades supranacionales, autoridades por encima de los gobiernos que tomen decisiones, ¿ok? En otras palabras, se trata de integrar a la mayor cantidad de países del mundo, ¿por qué no a todo el mundo? Y eliminar las fronteras, integrarnos totalmente y tener por encima un gobierno, un solo gobierno que tome las decisiones para todos. ¿Qué les parece? ¿Es algo posible? ¿Se podría dar? ¿Se imaginan? ¿O es algo ficticio, algo de ciencia ficción nada más? La Federación de Planetas o la Federación Unida de la Tierra, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué se buscaría eso? ¿Por qué estaríamos buscando una integración económica? Hay dos motivos. Uno es obviamente el motivo económico. Todo tiene un motivo económico. Todo en el mundo, toda acción en el mundo tiene un motivo económico. ¿Y cuál es ese? Ampliar los mercados, ampliar la producción a escala por parte de las potencias económicas que necesitan de mercados para colocar sus productos. Ese es uno de los motivos principales. ¿Qué es la producción a escala? La producción a escala es la producción en masa. Las grandes potencias en el mundo tienen una gran producción, una sobreproducción de bienes y servicios. China, por ejemplo, tiene una gran sobreproducción de bienes y servicios. Entonces, necesita de nuevos mercados para colocar esos bienes y servicios. A China le interesa mucho la integración económica, por ejemplo.
¿Por qué? Porque eso la va a ayudar a ampliar más mercados, colocar sus productos más rápido en diferentes mercados, como lo está haciendo últimamente con los diferentes TLCs que firma con diferentes naciones del mundo. ¿Ok? Ese es uno de los motivos, es una de las razones. El otro motivo, la otra razón, es una razón que tal vez la pueden llamar más romántica, más surrealista, más difícil de alcanzar. Es una razón política y tiene que ver con poner fin a los conflictos entre países y culturas en el mundo. ¿Ok? A ver, yo les pregunto, ¿creen ustedes que una integración económica podría realmente llevar a finalizar con los diferentes conflictos y discrepancias que hay entre culturas y países del mundo? ¿Creen ustedes, por ejemplo, se podría acabar con la crisis en el Medio Oriente que tiene tantos siglos vigentes con una integración económica? ¿Qué creen ustedes? ¿Es posible o simplemente es un sueño, es un pensamiento romántico, una utopía, como dicen muchos? ¿Qué creen ustedes? A ver, jóvenes, no me quiero pasar la clase hablando solo. ¿Será posible lograrlo? Un sueño, me dicen. Bueno, no creen que sea posible. Bueno, este proceso de integración económica, como le llaman, no es un proceso nuevo, les voy diciendo. No es un proceso que de pronto apareció y está tocándose. No es un proceso que se viene trabajando hace muchas décadas en muchas regiones del mundo, inclusive acá en Sudamérica. Y en cierta medida tiene diferentes etapas. Un proceso de integración económico como es el que les menciono, no es que de pronto se dé de la noche a la mañana, no es que de pronto a la gente se le ocurrió, oye, ¿por qué no nos integramos y nos unimos en una sola economía y tenemos un gobierno supranacional que tome decisiones? No. No se hace por capricho, se hace por diferentes motivos y ventajas. La importancia de tener una integración adecuada es, por ejemplo, aprovechar las economías a escala. Ya les indiqué que la economía a escala es la economía que produce gran cantidad de bienes y servicios, economías al por mayor, tipo China, los países industrializados, Estados Unidos, Taiwán, Corea, Japón, que producen gran cantidad de bienes y servicios al por mayor. Ellos necesitan mercados donde colocar esos bienes y servicios. Entonces, una integración económica ayudaría a tener mayor acceso a esos mercados y que podamos contar con esos productos a precios mucho más cómodos, inclusive. El aumento de las expectativas de inversores nacionales y extranjeros. De pronto, con una integración económica, la inversión nacional e internacional sería mucho mejor, mucho más rápido. En el Perú, por ejemplo, tenemos el problema de que los inversionistas nacionales no quieren invertir, no quieren arriesgar o no tienen el suficiente capital. Entonces, ¿cómo hago para lograr alcanzar bien producción o industrialización? Necesito inversionistas extranjeros, pero no generalmente pueden llegar por diferentes condiciones. El fomento del desarrollo técnico. Una vez que llega industria, desarrollo y tecnología a un país, a una región, esto beneficia a toda la región porque empiezan a aprender de esa industria, de esa tecnología y empiezan a desarrollarse. Ayuda a establecer un sistema multilateral de pagos entre países miembros. Si estamos integrados, sería mucho más fácil generar pagos o generar modalidades de pago entre nosotros, porque no solo podría ser a través de dinero, sino a través de materias primas, insumos o trabajo, mano de obra. Liberación de barreras comerciales. De pronto, hay muchas economías del mundo que se protegen para evitar que productos extranjeros lleguen a sus economías y afecten su industria nacional. De pronto ponen muchas barreras para el ingreso de productos del extranjero. En ese sentido podemos liberar esas barreras y hacer que nuestros productos salgan más rápido o ingresen productos del exterior más rápido. Y permite el crecimiento sostenido. De pronto, de esta manera podríamos crecer todos de manera pareja y no tengamos tanta diferencia entre países del mundo, de Europa, de África, de América del Sur, América del Norte, etc. Entonces, ya establecimos que esto no es un proceso inmediato, no es un proceso rápido, no es que de la noche a la mañana los países se junten. Por ejemplo, en América se me ocurre que todos deberíamos estar integrados, debemos ser una sola América, América del Norte, América Central y América
del sur. Todos debemos ser una sola economía. Así que a partir del próximo año vamos a firmar el Acuerdo de Lima. Todos los países de América firmamos un acuerdo y nos ponemos de acuerdo que vamos a estar integrados. Entonces, ya a partir del 2022 somos una América integrada, una sola región. ¿Así funciona? No, lamentablemente no, así no funciona. Este es un proceso largo que tiene muchas etapas y esas etapas tienen que ir trabajándose poco a poco. A ver, la primera etapa de un proceso de integración económica y una de las etapas más conocidas es establecer un acuerdo preferencial, establecer acuerdos preferenciales entre regiones, países, o podemos empezar con 2 países, 3 países y poco a poco se va a ir ampliando. ¿Qué quiere decir acuerdos preferenciales? Que se dan una serie de preferencias entre los países miembros, como la reducción de aranceles. Imagínense lo siguiente para que tengan un ejemplo y lo visualicen. De pronto, Bolivia, Chile y Perú, países con antecedentes históricos conflictivos por diferentes motivos, la Guerra del Pacífico, uno de ellos, deciden poner fin a sus discrepancias. ¿Sabes qué? Vamos a trabajar para tener una integración económica a futuro. Así que vamos a iniciar con acuerdos preferenciales. ¿Qué son los acuerdos preferenciales que podrían tener? A ver, vamos a reducir aranceles en un 50% entre nosotros. Todo lo que nos compremos entre nosotros, todo lo que Perú le compra a Bolivia, Bolivia le compra a Chile y Chile le compra a Perú, va a tener un arancel del 50%, una reducción del 50% en el arancel. Ya sabemos, les vuelvo a repetir, imagino que lo saben, que el arancel es un impuesto a las importaciones. Todo lo que se compra en extranjero que ingresa al país tiene que pagar arancel. En este caso, el acuerdo entre nosotros 3 países va a ser que los aranceles que vamos a cobrar entre nosotros sea el 50%. O sea que los productos van a llegar mucho más baratos si vienen de Bolivia, de Chile o de Perú. ¿Ok? Esa es una primera etapa. ¿Para qué? Para ir trabajando procesos de integración económica. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir con estos acuerdos preferenciales? Si yo veo que de pronto las importaciones de productos bolivianos y chilenos y peruanos se han incrementado, la producción de productos peruanos para Bolivia y Perú y Chile se han incrementado, al igual que en Chile y en Bolivia. ¿Por qué? Porque obviamente estamos comprando más de esos productos porque vienen más baratos con el 50% del arancel y ha generado un incremento en la industria, en el desarrollo de la manufactura nacional. Entonces yo podría pensar en pasar en la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? Un área de libre comercio o zona de libre comercio. ¿Qué es un área de libre comercio? ¿Qué es una zona de libre comercio? Básicamente, los países miembros deciden eliminar las barreras de comercio interno, pero mantienen cada uno sus propios aranceles diferentes frente a terceros. A ver, un área de libre comercio vendría a ser una zona franca, una zona libre para el comercio, establecida generalmente en la frontera de los países miembros. En este caso, si estamos hablando de Bolivia, Chile y Perú, estamos hablando en un área de libre comercio en la frontera entre Bolivia, Chile y Perú, donde aquí se van a eliminar las barreras para el comercio interno. ¿Cuáles son las barreras para el comercio interno? Los impuestos, los aranceles. No va a haber impuestos y aranceles en esta zona porque vamos a eliminar estas barreras para que fluya el comercio en esa zona. ¿Qué quiere decir? Que los productos que ingresen de Bolivia, Chile y Perú en esa zona van a estar libres de aranceles. Se van a encontrar al precio de mercado en cada uno de sus países, o sea, mucho más baratos. ¿Ok? Esto me va a ayudar a impulsar la producción y el desarrollo de industria en toda la zona. ¿Ok? Entonces, para que tengan una idea, nosotros tenemos áreas de libre comercio, zonas de libre comercio, no entre Bolivia, Chile y Perú, pero sí entre Chile y Perú. Entre Chile y Perú hay una área de libre comercio, una zona de libre comercio, que se llama la famosa zona franca de Tacna. Ustedes conocen, o son de Tacna, o han viajado a Tacna, o tienen referencia de Tacna. Les comento que en Tacna, por ejemplo, hay productos que están muchísimo más baratos que en Lima. ¿Por qué? Porque han ingresado justamente por esa zona franca o zona de libre comercio. Por ejemplo, para que tengan una idea, los whiskies, los licores importados, los whiskies etiqueta roja, por ejemplo, que acá en Lima podrían estar entre 45 y 50 soles, en esas áreas de libre comercio, en esa zona franca de Tacna, en Tacna mismo,
cuestan 20, 25 soles, casi la mitad. ¿Y por qué? Porque ha ingresado a esa zona de libre comercio sin aranceles, ¿ok? Entonces, pero solo es para esa zona. ¿Quiénes son los beneficiados? Las provincias limítrofes, Arica y Tacna. Tacna y Arica son los beneficiados. ¿Por qué? Porque tienen acceso a esa zona de libre comercio y pueden consumir. Pero si ese producto, por ejemplo, yo lo quiero traer a Lima, ¿sabes qué? Voy a comprar barato y lo vendo a Lima caro. No, porque una vez que sale de Tacna tiene que pagar los aranceles. Eso solo funciona en el área de libre comercio, en esa zona. Si sale de esa zona, ya se cobra todos los aranceles e impuestos correspondientes. ¿Ok? Ese es el área de libre comercio. Eso es un área de libre comercio y así funciona. Si yo veo que esa área de libre comercio ha incrementado el comercio, la producción y la industria entre los países miembros, que me ha ayudado a producir más, a desarrollar más la producción de bienes y servicios, entonces ya podría estar libre para pasar a la siguiente etapa. La siguiente etapa viene a estar dada por una unión aduanera. ¿Qué es la unión aduanera? ¿Cuál es la característica de una unión aduanera? La unión aduanera no es otra cosa que, de pronto, ampliar esa zona de libre comercio a todo el país. Entonces, se produce cuando un área de libre comercio establece un arancel exterior común y los controles fronterizos desaparecen para los productos, pero permanecen las restricciones a las barreras que impiden circular todos los factores de producción. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿por qué Arica y Tacna nomás pueden beneficiarse con productos baratos? ¿Sabes qué? Vamos a ampliar esa área de libre comercio para todo el Perú y para todo Chile. Entonces, liberamos el área de libre comercio y establecemos un arancel promedio. ¿Sabes qué? Todos los productos que ingresen a Chile y Perú van a tener un arancel promedio del 20%. Ya no van a estar gratis, pero van a tener un arancel promedio mínimo, 20%. ¿Para qué? Para que ingresen baratos a todo Chile y a todo el Perú. Entonces, este área de libre comercio solo va a servir para productos. Solo puede circular libremente productos, pero no factores de producción. ¿Qué son los factores de producción? Estamos hablando de capitales, inversiones, estamos hablando de mano de obra, personas, trabajadores. Eso no puede circular, solo productos finales. ¿Ok? Eso es una unión aduanera. Si yo veo que esta unión aduanera ha beneficiado la economía del país, porque ahora tengo productos más baratos y vendo más a Chile o a Bolivia, tengo más producción a esos países, mi industria nacional ha crecido porque vende más y puedo comprar más barato, puedo pasar a la siguiente etapa, mercado común. ¿Qué vendría a ser un mercado común? Ya ampliar totalmente la barrera. Es una zona de libre circulación, no solo para productos, sino ahora sí pueden circular libremente todos los factores de producción. ¿Qué quiere decir con factores de producción? Que gracias a esta zona de libre comercio pueden circular libremente mano de obra, o sea, personas, trabajadores, capitales, tecnología, maquinarias y equipos. Todo puede circular libremente a través de este mercado común. Entre Chile, Bolivia y Perú podrían circular libremente cualquiera de esos productos, bienes o personas, y no solo circular sin necesidad de autorización y permiso, sino trabajar. Por ejemplo, un peruano podría ir a Chile tranquilamente sin ninguna autorización, poner una empresa, un negocio o trabajar en Chile y no habría ningún problema. Igual, un boliviano podría venir a Perú a hacer cualquier de esas actividades, trabajar, poner una empresa, un negocio, igual un chileno en cualquiera de esos países. Un mercado común, libre circulación de factores de producción. ¿Ok? En esta etapa ya estamos bien integrados, ya estamos prácticamente eliminando las fronteras, ya no hay fronteras porque pueden circular libremente, no hay ningún control, no hay nada. Pero sí habría un inconveniente. ¿Cuál sería el inconveniente principal aquí? ¿Cuál creen ustedes que sería el inconveniente principal en ese sentido? ¿Cuál podría ser? ¿Qué inconveniente puede tener un peruano que va a poner un negocio en Chile o va a trabajar a Chile o va a hacer turismo a Chile? O un chileno que va a Bolivia o va a Perú a trabajar. ¿Qué inconveniente puede ocurrir? A ver, el inconveniente principal es el tema monetario. Si
Si yo soy peruano y quiero poner un negocio en Chile, llevo mis soles a Chile y en Chile no se usan soles, se usan pesos. Igual, si me voy a Bolivia, un chileno va a Bolivia o un chileno va a Perú, va a ir con sus pesos. Y en Bolivia y en Perú no se usan pesos. Entonces, el tema es la moneda. Entonces, para eliminar esa barrera, tenemos que pasar a la siguiente etapa. La siguiente etapa es una unión económica y monetaria. ¿Qué quiere decir eso? Implica la coordinación de las políticas económicas de los países miembros, armonizando las políticas fiscales y monetarias. Se determina una moneda única como también un banco central unificado. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo aquí? Unificando la economía. ¿En qué sentido? En el sentido de que voy a tener una sola moneda, tanto para Bolivia, para Chile, como para Perú. Esa sola moneda puede ser una moneda, pónganle el nombre que quieran, el cacique, el inca, no sé, la moneda que se les ocurra. Pero cuando establezco una sola moneda, tengo que tener solamente un solo banco central de reserva, porque no puedo tener tres, uno para cada país, no. Un solo banco central de reserva que maneje y establezca las políticas monetarias y la cantidad de moneda que se va a emitir. Entonces, en ese sentido, va a haber una sola política monetaria y una sola moneda en cada país. Una integración económica y monetaria. No va a haber fronteras, va a haber libre tránsito de personas, libre tránsito de productos, libre tránsito de maquinaria y capitales, y cualquiera puede circular libremente por el territorio y trabajar o poner negocios o hacer turismo sin ningún inconveniente. ¿Creen ustedes que eso podría ser posible? ¿Se pueden superar esas rencillas entre peruanos, chilenos y bolivianos? Que Chile devuélvele el mar a Bolivia, devuélvele los Tacna y Arica y Tarapacá. ¿Podría ser posible? ¿Qué creen ustedes? ¿O hay mucho resentimiento? Que los chilenos se quieren apropiar de todo, que el pisco es peruano, etcétera, etcétera. ¿Qué creen ustedes? ¿Es posible o no? ¿Podría ser posible o no? Jóvenes, ¿no? ¿Imposible? No. El resentimiento histórico es muy alto, muy fuerte, no se puede eliminar. Hay mucho resentimiento. ¿Eso piensan realmente? ¿Eso piensan realmente? Ok. Para que tengan una idea, yo les puedo indicar que esto no es algo nuevo. Esto ya se ha venido trabajando en diferentes circunstancias. Por ejemplo, una unión económica y monetaria ya se está dando en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, en Europa. En Europa, por ejemplo, ya tenemos un ejemplo claro de unión económica y monetaria. Es más, Europa funciona como una unión económica y monetaria. Sí, la Unión Europea, que se llama ahora, es una unión económica y monetaria. En Europa, para los que no lo saben, hay una moneda única, es el euro. Y en Europa funciona la unión económica y monetaria. ¿Por qué en Europa sí funciona y por qué acá no podría funcionar? Profesor, es que en Europa me dicen son más civilizados, son más inteligentes, es otra cultura, se acostumbra más rápido. ¿Creen ustedes que es por eso? Me dicen, además estamos acostumbrados a una forma diferente de vida. ¿Tienen otras costumbres? ¿Los europeos son diferentes? ¿Otra raza? No sé. No, señores, son lo mismo. Yo les hago una pregunta importante. A ver, ¿en Europa no hay resentimientos sobre conflictos? A ver, ¿en qué país del mundo se iniciaron las dos primeras guerras? ¿En qué continente se iniciaron las dos primeras guerras mundiales? ¿En qué continente del mundo se iniciaron las dos primeras guerras mundiales? ¿Alguien me puede indicar? ¿En qué continente del mundo iniciaron las dos primeras guerras mundiales? Jóvenes. En Europa, obviamente. Otra pregunta. ¿Qué país del mundo inició las dos primeras guerras mundiales? ¿Qué país del mundo inició las dos primeras guerras mundiales?
¿Qué país del mundo inició las dos primeras guerras mundiales? ¿Ninguno? Exactamente, Alemania. Entonces, yo les pregunto, ¿ustedes creen que en Europa no ha habido resentimiento por haber sufrido dos guerras mundiales y porque Alemania haya sido la iniciadora de esas dos guerras mundiales? ¿Ya se les olvidó, ya se les pasó? Ustedes saben la destrucción y la cantidad de muertes que hubo gracias a las dos primeras guerras mundiales en Europa y en el mundo. Ahora, a pesar de todo eso, ellos han logrado integrarse como una unión económica y monetaria. Y es más, el brazo financiero, el país que mantiene unida a la Unión Europea, es ahora Alemania. Alemania es el país económicamente poderoso, el brazo financiero, el amalgama que tiene unida a toda la Unión Económica y Monetaria. Antes eran dos brazos, Inglaterra y Alemania. Inglaterra se salió del Brexit y queda solo Alemania. Alemania mantiene unida desde hace muchos años, casi una década, a la Unión Europea. Y a pesar de todos los resentimientos, problemas y conflictos que pueden haber, ellos han logrado integrarse como una unión económica y monetaria. ¿Se puede hacer? ¿Se puede lograr? Sí se puede, señores. No es imposible. Si ellos lo han logrado, no es que son diferentes, no es que tienen otra mentalidad, simplemente es cuestión de trabajar y lograrlo. ¿Ok? Cambiando de mentalidad. Ahora, si yo veo como en el caso de la Unión Europea que está funcionando, que tengo una integración, un libre tránsito de factores de producción. En Europa, por ejemplo, un español, un portugués puede viajar por toda Europa sin necesidad de visa, pasaporte ni nada. Puede trabajar en Italia, en Francia, en Holanda y no hay ningún problema. Y puede poner un negocio en esas mismas zonas y no hay ningún problema. Si yo veo que eso funciona, como está funcionando en la Unión Europea, si yo veo que de pronto estamos bien integrados económica y monetariamente, paso a la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? La integración económica y total. ¿Qué es una integración económica total? En esta etapa aparece el establecimiento de un Estado supranacional. Esto implica alcanzar una política común en el orden social, cultural, político, comercial, financiero y tributario. Ya no voy a estar integrado única y exclusivamente en el tema económico y monetario, sino voy a estar integrado en el tema cultural, político, comercial, financiero y tributario. En todos los temas voy a estar integrado. Y va a haber un gobierno encima de todos los países que va a tomar las decisiones. Que va a tomar las decisiones. Este gobierno va a tomar las decisiones en el orden político, económico, financiero, cultural, tributario y los demás países van a ser como provincias, si quieren llamarlo. ¿Ok? En ese sentido, una integración total. A eso apunta la Unión Europea y en un momento lo va a conseguir y es una integración total. Lo que se busca con este proceso de integración económica es justamente eso. Llegar a un punto en que haya una integración total entre todo un continente, ¿por qué no todo el mundo? Que haya un gobierno supranacional que tome decisiones para todos, una sola moneda para todos, una sola economía para todos y que haya un orden en ese sentido. Imposible conseguir, es algo surrealista, es algo de ciencia ficción, solo se ve en las películas de Viaje a las Estrellas o películas de ciencia ficción. ¿Qué creen ustedes? Este proceso de integración económica total ya funciona en el mundo, si no creen. Ya hay ejemplos de integración económica total en el mundo, en diferentes partes del mundo. Ejemplos positivos y ejemplos negativos. Un ejemplo positivo de una integración económica total, por ejemplo, tenemos acá en América mismo. ¿En dónde? En el norte, en Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica se llama así, no porque a los gringos se les acabó la creatividad y de pronto no supieron qué nombre ponerle a su país. Se llama así porque funcionan como una integración económica total. Estados Unidos norteamericanos. Estos, después de la guerra de independencia, quedaron sueltos como estados y decidieron integrarse económicamente. Juntar todos los estados y
formar una unidad económica total. En vez de hacer diferentes países, hicieron una sola unión estatal, Unión Estados Unidos norteamericanos, y funcionan como una integración económica total. Un gobierno encima de ellos que toma las decisiones políticas, económicas, tributarias, culturales, y los países y los estados acatan esas decisiones. Acatan esas decisiones, ¿ok? En ese sentido, todavía quedan vestigios de esa independencia de estados, porque podemos ver que algunos estados americanos tienen alguna independencia de poderes. Pueden ustedes darse cuenta que, por ejemplo, en unos estados americanos la pena de muerte es permitida, en otros no, el aborto es permitido, en otros no. Todavía manejan una independencia en decisiones, pero en general las políticas son generales para todos. Otro ejemplo claro de esto es el Reino Unido, la famosa Gran Bretaña, que agrupa a Inglaterra, Irlanda, Escocia, Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, Escocia, y forman el Reino Unido. Es una integración económica total. Ejemplos fallidos de esto funcionan también, por ejemplo, se dieron con la famosa URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por mucho tiempo estuvieron integrados, pero gracias a problemas y crisis económicas empezaron a separarse. Diferentes países se salieron, se independizaron y formaron países independientes. Ahora solo queda Rusia, que igual es una especie de unión económica total porque agrupa diferentes naciones, estados en Rusia. ¿Qué es lo que busco aquí? Tener una mayor integración, tener una mejora en las condiciones, tener un desarrollo sostenido y tomar unas decisiones integrales. Entonces, ¿qué es lo que se busca con la Unión Europea? ¿Qué es lo que buscamos con un proceso de Unión Europea? ¿Qué es lo que se busca aquí? Primero, en las zonas de preferencias busco reducir los aranceles. En la zona de preferencia busco reducir los aranceles. Tener una reducción de aranceles y que me permita mejorar el comercio. Con las zonas de libre comercio puedo eliminar con el tiempo los aranceles para que los productos salgan totalmente libres de impuestos. Ya con la Unión Europea ya establezco un arancel exterior común. Ya establezco para varias regiones, varios países, un arancel mínimo, 10-20%, y mejoro las condiciones comerciales. Para un mercado común busco libertad de factores productivos, que pueda circular libremente todos los factores de producción, capitales, personas, mano de obra, tecnología, productos. Para una Unión Europea busco armonizar las políticas económicas y de pronto tener una moneda común. Ya con una unión monetaria establezco un solo Banco Central de Reserva, y con una integración económica total busco integrar todas las políticas y todas las economías, tanto del aspecto social, cultural, tributario, económico, financiero, cultural, etc. ¿Ok? Como les decía hace un momento, estos acuerdos sí se han estado dando en el mundo, sí funcionan, sí se está trabajando para lograrlos. La Unión Europea está trabajando en esto desde el año 1957. Inició en el año 1957 y solo fueron 6 países que iniciaron este proceso. Hace 60 años viene trabajando la Unión Europea este proceso de integración. No es de la noche a la mañana, no es que la Unión Europea se integró el año pasado ni hace 5 años, no. Hace 60 años vienen trabajando estos procesos. Iniciaron 6 países iniciaron este proceso. ¿Quiénes fueron? República Federal Alemana, Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Luxemburgo. Es más, iniciaron cuando Alemania estaba dividida en 2, ni siquiera era una sola. Y ahora ya es una sola Alemania. ¿Qué es lo que buscaron inicialmente? Promover la paz y el bienestar entre sus ciudadanos, la libertad y justicia sin fronteras inferiores, favorecer el desarrollo sostenido y establecer una unión económica monetaria con el euro como moneda. Entonces, como esta unión fue avanzando en el tiempo, fue progresando y se fueron dando las condiciones, ahora son 27 países miembros.
son 27 países europeos que están integrados económicamente. Eran más anteriormente porque en Gran Bretaña pertenecía a la Unión Europea, pero de pronto decidió salirse y manejar su propia economía. Para que vean que sí es posible lograrlo, sí se puede manejar, no es imposible. Pero es un proceso que lleva tiempo. Otro ejemplo de integración es uno que se dio en América, por ejemplo, América del Norte, con el famoso NAFTA, que no era otra cosa que un tratado, una zona de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Una gran zona de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Imagínense lo que era. Lamentablemente esto se inició en el año 1992 y no ha prosperado por diferentes motivos. No puedes poner una zona de libre comercio si quieres construir un muro en una frontera, por ejemplo. Lo que se buscaba es eliminar los obstáculos al comercio, promover la competencia leal, aumentar las inversiones y proteger los derechos de protección intelectual. Proteger el medio ambiente y a los trabajadores. Lamentablemente no ha funcionado, no ha dado frutos. Acá hay una noticia sobre el Brexit. Reino Unido se sale de la Unión Europea por diferentes motivos. Lamentablemente, en la actualidad muchos británicos se están lamentando de esa salida, inclusive pensaban volver a la Unión Europea. No fue una decisión muy mayoritaria que digamos, en la elección para salir fue algo así como a 51-49, ganaron por muy poco la salida de la Unión Europea. En Sudamérica, por ejemplo, tenemos dos intentos importantes de integración. Tenemos la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur. La primera es una integración entre países del Pacífico, entre Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, por ejemplo. Iniciamos este proceso en el año 1969, casi unos años después de la Unión Europea, pero nosotros no hemos avanzado como ellos. Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú iniciaron un proceso de integración que buscaba promover el desarrollo equilibrado y armónico, acelerar la generación de empleo productivo, facilitar la integración regional, mejorar el nivel de vida y reducir la vulnerabilidad y mejorar la posición de los países. Lamentablemente este proceso no ha ido prosperando. Empezó a crecer porque incorporamos a Chile y a Venezuela, estábamos creciendo de manera positiva, pero lamentablemente con el tiempo Chile se retiró, Venezuela también, y seguimos quedándonos los cuatro: Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Por otro lado, en el Océano Atlántico, en la salida del Océano Atlántico, teníamos a Argentina, Brasil, Paraguay, que iniciaron un proceso de integración, Mercosur. Era importante porque en 1991 este intento de integración agrupaba a las dos economías más grandes de la región. Brasil y Argentina son los países más grandes, las economías más grandes, y si se integran era un foco, era una concentración importante de producción. Pero lamentablemente tampoco ha funcionado. Con el tiempo el Mercosur incorporó a Venezuela, pero no ha funcionado muy bien que digamos. Lo que buscaba era una libre circulación de bienes y servicios, establecer un arancel exterior común y coordinar las políticas macroeconómicas y sectoriales comunes. Ambos intentos de integración se han quedado en stand-by, no están funcionando. Se habló en los últimos años de integrar la Comunidad Andina y el Mercosur, hacer una gran integración y a través de ellos avanzar con un proceso de integración, pero gracias a la pandemia y a los problemas económicos de la región se ha estancado todo intento de avance. Otro intento importante es la Alianza con el Pacífico. La Alianza con el Pacífico agrupa a economías del Océano Pacífico
importantes de la región como Chile, Colombia, México y Perú, que a partir del año 2012 buscan avanzar hacia una zona de libre circulación de bienes y servicios, impulsar el crecimiento y desarrollo y la competitividad y ser una plataforma de articulación política y económica. ¿Qué es lo que se busca con la Alianza con el Pacífico? Tener una salida y un comercio abierto entre los países que tienen salida al Océano Pacífico. ¿Y por qué es importante esta alianza? Es importante porque el Océano Pacífico es una vía importante para el comercio mundial. Casi el 55%, casi el 60%, estoy hablando, el 60% del comercio en el mundo, de las actividades comerciales en el mundo, circulan por el Océano Pacífico. Así de importante es el Océano Pacífico, es una vía comercial importantísima. Entonces, esta alianza tenía y visualizaba resultados positivos, pero se ha estancado. Otro intento en Centroamérica es el ALBA, que busca promover las economías pequeñas de la zona para hacerlas más fuertes frente a la competencia. Y este es un punto interesantísimo que tenemos que tener claros. A ver, si bien es cierto, la alianza del Pacífico es un intento económico importante, más importante que ellos es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el famoso APEC. A ver, ¿qué es el APEC? Lo hemos escuchado bastante y lo vamos a venir escuchando bastante porque es uno de los intentos de integración más importantes que hay en la actualidad. A ver, en el año 1989, en Canberra, Australia, se juntan 12 países. 12 países se juntan y firman un acuerdo, un foro de cooperación económica Asia-Pacífico. ¿Ok? ¿Qué buscaban estos 12 países? Mantener el crecimiento y desarrollo económico regional, desarrollar el comercio multilateral, reducir las barreras comerciales y acentuar las ganancias derivadas de la creciente interdependencia económica. ¿Ok? Buscaba mejorar sus condiciones comerciales vía la integración. ¿Pero qué tenían de extraño estos 12 países? Que eran países, como les digo, que tenían salida al Océano Pacífico. Y al tener salida al Océano Pacífico tenían acceso al 60% del comercio mundial. A través de sus aguas circula el 60% del comercio mundial. ¿Ok? ¿Qué países eran? Nada más y nada menos que países industrializados y poderosos en el mundo. ¿Como cuáles? Estábamos hablando de Estados Unidos, Tailandia, Singapur, Filipinas, Nueva Zelanda, Malasia, Corea, Japón, Indonesia, Canadá y Brunei. ¿Ok? 12 países industrializados, poderosos económicamente, que manejaban gran parte del comercio mundial y a través de las aguas del Océano Pacífico circulaba el 60% del comercio entre ellos. ¿Ok? ¿Qué ha ocurrido? En la actualidad ya no son 12 países miembros, ahora se han incrementado, son 21 países miembros. 21 países miembros que tienen como característica lo siguiente. Estos 21 países miembros son los países más industrializados y poderosos económicamente del mundo. Tanto así que si sumamos el PBI de estos 21 países del mundo, tenemos el PBI de más del 51% del total de países del mundo. A ver, sumando el PBI de los 21 países miembros de la APEC, sumamos más del 51% del PBI mundial. Más del 51% del PBI mundial lo tienen estos 21 países que pertenecen a la APEC. Así de sencillo. Entonces, yo les pregunto, ¿cuántos países hay en el mundo? ¿Cuántos países creen ustedes que hay en el mundo? ¿Cuántos países hay en el mundo en la actualidad? A ver quién me dice. ¿Cuántos países hay en el mundo actualmente? ¿Alguien sabe? ¿Ninguno? ¿No saben? ¿No tienen idea? ¿Jóvenes? En el mundo tenemos casi 200 países, casi 200 países. Tenemos aquí 21 países que, sumando su PBI, hacen el 51% de la producción mundial, de PBI mundial. Imagínense lo poderosos que son esos países. Y dentro de estos 21 países, en la actualidad, por eso es importante para nosotros, está el Perú. Sí, el Perú es miembro actualmente de la APEC.
¿Cuáles son los países miembros? Australia, Brunei, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Rusia, Singapur, China, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam. Y entre ellos también está Perú. ¿Qué hace el Perú metido en eso? El Perú es uno de los países más desarrollados del mundo. ¿Cuánto representaría el PBI del Perú a ese 51%? Si de pronto el Perú dice, ¿sabes qué? Me quiero salir de la PEC, no voy a participar. ¿Cuánto afectaría? ¿Cuánto caería el PBI? ¿Cuánto cree? ¿10%? ¿5%? ¿1%? ¿1% dice Yasmín? No, sería el 0.00001%. Así. Entonces, ¿qué hace el Perú ahí metido? Es miembro de la PEC, ¿por qué? De pronto lo vieron solito al Perú y le dijeron, ven Perú, acá hay amigos, o de pronto le gusta como la comida peruana y dijeron, ven Perú, aquí queremos comer rico, ven, cocínanos. ¿Qué hace el Perú metido ahí? Para que vean la importancia que tiene la PEC para el Perú tiene una importancia primordial por su posición estratégica. Más que por las materias y los insumos, la posición estratégica en la que se encuentra el Perú en el Océano Pacífico. Tiene una posición casi central. Es por eso que es miembro de la PEC, por su posición estratégica. Y es tanto así que en la actualidad se están desarrollando grandes proyectos para sistemas portuarios. En Chancay, por ejemplo, se está levantando el puerto más grande de la región, con inversión netamente china. Así de importante es para nosotros el APEC. Así que tengan en cuenta esto porque viene bastante, es una noticia mundial y viene bastante en las preguntas del examen. Ok, jóvenes, ya me estoy quedando corto, ya se está acabando el tiempo. Gracias por la atención prestada. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias por todo, gracias por la atención. Nos vemos, chicos. Les dejo las claves de respuesta. Les dejo las claves de respuesta, chicos. Gracias.